vamos a comenzar con nuestro estudio. Si son tan amables, pueden sacar sus Biblias y abrirle la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2. Vamos a leer de los versos 4 hasta el 9. Efesios capítulo 2, versos 4 al 9. Y mientras ubicamos esta porción de la Escritura, voy a hacer una oración para pedirle a Dios que con su gracia sea Él el que esté aquí en medio de nosotros. Amado Padre Celestial, hoy en esta mañana bendigo tu nombre y te doy gracias por la oportunidad que nos das una vez más de reunirnos como hermanos, como tu pueblo, tu iglesia. Venimos aquí, Señor, porque queremos más de ti, queremos conocerte. Habla a nuestra vida, confróntanos, Señor, con la verdad y transfórmanos con el poder de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, recordándonos todas las cosas que ya nos has dicho, que seas tú guiándonos a la verdad. Que nuestra mente, nuestro corazón estén dispuestos esta mañana. Que no pongamos atención a distracciones, afanes, a preocupaciones. Que hoy vengamos y bebamos de tu Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos todos en Efesios capítulo 2. ¿Sí? Vamos a leer Efesios capítulo 2 entonces, del verso 4 y hasta el verso 9, y dice la palabra del Señor así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todos decimos amén. Amén. Si ustedes recuerdan, estamos revisando una serie que se llama Los atributos morales de Dios. Cuando comenzamos con esta serie, hablábamos de que la moralidad es aquel parámetro que nosotros tomamos para diferenciar lo bueno de lo malo, y que toda la moralidad proviene de Dios. Y cuando nosotros estamos hablando de moralidad, cuando nosotros hablamos de hacer lo correcto, cuando nosotros hablamos de portarnos bien, tendemos a asumir que todo depende de lo que nosotros hacemos. Y de hecho así somos formados de una forma competitiva, meritoria. ¿Alguien de ustedes lo recompensaban? Si haces tal cosa, te doy esto. ¿Alguien lo criaron así? Yo creo que a todos, ¿no? Tenías que ganarte las cosas, tenías que esforzarte, y eso no es necesariamente malo, pero no es de esa manera como Dios se relaciona con nosotros. El tema de esta mañana es la misericordia y la gracia de Dios. Y la misericordia y la gracia de Dios tienen todo que ver con su moralidad, lo que Dios hace con nosotros. Este mundo estamos acostumbrados a que todo se gana por méritos, a luchar, a pelear, incluso a competir entre nosotros. Y a veces en la vida espiritual hacemos lo mismo. Estamos mirando a los demás, nos comparamos con otros, competimos con otros y nos medimos para ver cómo está viviendo el de enfrente. Y a veces algo que usamos para tratar de aquietar nuestra conciencia es: por lo menos no soy como aquel, o tú estás peor. ¿Alguna vez han tenido alguna discusión en su familia? ¿Alguien de ustedes? ¿Sí? ¿Y han aplicado la de pero tú estás peor? ¿No? A veces hasta con la Biblia, ¿no? Empiezas a sacarle versículos que le hacen ver que él es pecador. ¿Y cómo te defiendes? Pues le sacas más versículos donde el que está mal es el otro. Y estamos compitiendo para ver quién está peor. Estamos viendo a ver quién está más mal y pensamos que eso nos justifica. A veces platicamos con algunos varones. Tristemente a los varones les cuesta más trabajo comprometerse con el Señor. Y les decimos: ¿pero por qué no te comprometes? Ay, pastor, mire, por lo menos no soy borracho. Por lo menos ya no le pego a mi esposa. Y empiezan a pensar que eso ya es suficiente, porque estamos acostumbrados a ganarnos las cosas y a creer que es por mérito.
Pero lo que acabamos de leer ahorita nos muestra que la vida de fe no es por méritos. No puedes hacer algo para ganarte el favor de Dios. No has sido elegido por Dios porque tú hubieras hecho algo. Si pusiste atención, comenzamos a leer en el verso 4. Pero si tú lees de los versos 1 al 3, dice que antes de que Dios nos salvara, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que tú y yo estábamos siguiendo a este mundo y siguiendo los deseos del diablo. Y que tú y yo estábamos esclavos de nuestros deseos. El principio de la misericordia que Dios tiene para con nosotros radica en Él. No tiene nada que ver contigo. ¿Tú crees que Dios te eligió porque vio algo bueno en tu vida? ¿Cuántos de ustedes tenían algo bueno que ofrecerle a Dios? No, honestamente no teníamos, aunque hubiéramos querido hacer algo bueno por Dios, teníamos tantas cosas desagradables que no teníamos cómo ser agradables a Él. Pero Dios decidió amarte. Él tuvo misericordia de ti. Te vio que estabas necesitado, extraviado, perdido, afligido, y Él decidió ayudarte. Dios puso sus ojos en nosotros. La misericordia de Dios es una de las más grandes virtudes y que a veces nos cuesta trabajo entender. Como estamos acostumbrados a vivir por méritos, sabemos que no es suficiente y a veces nos condenamos. ¿Alguien de ustedes batalla con la condenación? A lo mejor no lo reconocemos o no lo identificamos, pero cuando yo condeno a alguien o cuando me condeno a mí mismo, estoy rechazando la gracia. Dios no te eligió porque fueras bueno. Dios no te eligió porque seas capaz. Dios te eligió a pesar de que no eres bueno y a pesar de que no eres capaz. Entonces, si el principio de nuestra relación con Dios no son nuestras obras, lo que va a sostener nuestra relación con Dios tampoco son nuestras obras. Es su misericordia. Si hoy tú y yo muriéramos y tuviéramos que dar cuentas de nuestra vida, hay un montón de cosas que hemos hecho mal, ¿sí o no? Entonces, ¿vamos a ir al cielo? Ah, qué buena pregunta, ya los hice pensar. A ver, analiza. ¿Cuántos de ustedes, levanten su mano, cuántos de ustedes han hecho muchas cosas malas y las siguen haciendo algunas de ellas? Entonces, si te mueres, ¿cuántos de ustedes van a ir al cielo? Ya me preocupé porque solamente tenemos 5 salvos en esta mañana. No, ¿te das cuenta cómo piensas que tú te vas a ganar tu salvación? Dios decidió tener misericordia de ti. Él nos explica que no es el que quiere ni el que corre. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Si Dios te ha decidido salvar, si Él ha decidido rescatarte, no es porque seas bueno, porque realmente perfecto nunca vas a ser. Siempre vas a estar batallando con el pecado. Pero la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos seguridad en la salvación. ¿Qué significa esto? Hay personas que creen que la salvación se pierde y que Dios escribe tu nombre en el libro de la vida, pero si pecas, lo borra. Te arrepientes, lo vuelve a escribir. Vuelves a pecar, lo vuelve a borrar. Hoy, ¿cuántas veces te ha borrado el Señor? No, vas perdiendo, ¿no? Te ha borrado más veces de las que te ha escrito. ¿Tú crees que funciona así? No, porque si no, entonces la salvación ¿de quién dependería? De ti. Pero la salvación no depende de ti porque no es una obra que tú hagas. La salvación proviene del Señor. Ciertamente yo tengo pecados y tú tienes pecados, pero el día que yo me muera, yo voy a ir al cielo no por todas las cosas buenas que hice. Yo voy a ir al cielo porque Cristo murió por mí en la cruz. Porque Él se fijó en mí y me dio vida eterna. Si tú te mueres hoy,
¿A dónde vas a ir? Ah, ya vieron, ya se salvaron más esta mañana. Empezamos con 5 salvos, ahorita ya como la mitad está salva. Vas a ir al cielo no porque hayas sido bueno, porque para ser buenos a nadie le alcanza. No hay justo ni uno. No hay nadie que haga lo correcto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. No es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo hizo. Y ahí comienza su gracia y su misericordia, porque Dios, ve lo que dice el verso 4, pero Dios que es, ¿cómo? ¿Cómo dice que es Dios? Rico en misericordia. Aquí cantamos a veces una adoración que dice, su gracia es mayor. ¿La han escuchado? Y la cantamos. Yo voy a fallar, yo voy a tropezarme, yo me equivoco, yo cometo un montón de errores, pero su gracia es mayor. Dios te ama tanto que su misericordia y su gracia sostienen tu vida. No tienes que ganarte la salvación, porque es imposible. Dios es rico en misericordia. Y desde esa misericordia Dios decidió amarte. La misericordia es el acto de obrar en favor de alguien completamente necesitado. Y ese alguien completamente necesitado eres tú. A veces las personas se cansan de estar en la fe. Se cansan de seguir al Señor porque están luchando en sus fuerzas. Dicen, ya no quiero pecar, y vuelven a caer. Ahora sí, ya no quiero pecar, y vuelven a caer. Y hay quienes dicen, es que ya para qué lo intento, pastor, si de todas maneras siempre me vuelvo a equivocar. Es que ya para qué voy, si de todas maneras yo no cambio. Quien piensa de esa manera no está entendiendo la gracia y la misericordia de Dios. Dios es más bueno que tú malo. Dios tiene más perdón para ti que tu capacidad de pecar. Porque donde abundó el pecado, ¿qué hizo la gracia? Sobreabundó. ¿Solo cuando no conocías al Señor? No. Desde el día que lo conociste hasta el día de hoy, lo que sostiene tu vida y lo que sostiene la mía no es cuánto obedezco, es cuánto Dios tiene misericordia de mí. Porque cuando yo peco, a veces me arrepiento luego, pero a veces tardo en arrepentirme. ¿Y qué pasa de que yo peco a que yo me arrepiento? ¿En ese momento estoy frito en el infierno? No. ¿Leíste lo que dice? Y nos hizo sentar con Él juntamente en lugares celestiales. Tú tienes un lugar en el cielo reservado. No por lo bueno que eres, por lo bueno que es Dios. Cuando alguien está apoyándose en sus propios méritos, esa es la persona más desafortunada y la persona más frustrada que puede existir. No se trata de qué tan bueno puede ser. Se trata de qué tan bueno ha sido Dios contigo. Y eso tiene que cambiar nuestra perspectiva de la vida, porque a veces luchamos con pensar que Dios está enojado con nosotros. O pensamos que Dios no está siendo bueno con nosotros. ¿Alguien de ustedes ha pasado por algún quebranto, por alguna prueba, por alguna lucha en donde no se ha sentido amado por Dios? ¿Ves cómo no estás entendiendo su gracia? Porque crees que me porto bien, me va bien. Me porto mal, me va mal. No siempre. A veces te portas bien y te va ¿cómo? Mal. A veces te portas mal y te va. Y entonces uno se confunde. Porque uno está pensando en sus obras. No, mis amados, es la gracia de Dios la que nos sostiene. Y cuando algo doloroso, algo triste, algo frustrante pasa en nuestra vida, Dios sigue siendo rico en misericordia. Dios sigue siendo bueno con nosotros en esa situación. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dado la espalda. Porque eso contradeciría lo que Él es. Jesús, cuando se va a despedir de los apóstoles, los busca y les dice: muchachos, toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada.
Ahora, como yo los amo y como yo tengo el control de todas las cosas y sus vidas están bajo mi protección, vayan y prediquen el evangelio. Avísenle a todo el mundo lo que ustedes recibieron. Que siendo dignos de muerte, recibieron vida. Que siendo dignos de condenación, recibieron salvación. Y tengo una promesa más para ustedes. Yo estoy todos los días hasta el fin del mundo contigo. Ese fue el mensaje de Jesús. No solo para los apóstoles, para ti. Dios se fijó en ti, decidió amarte, decidió perdonarte y decide ser fiel y estar contigo todos los días. Dios no es solo que hizo una obra hace algunos años en tu vida, sino que Dios sigue haciendo una obra ¿cuándo? Todos los días de tu vida. En los días en que te portas bien y en los días en los que te portas mal, Dios sigue estando contigo. Dios te sigue amando porque Él es rico en misericordia. Cuando nosotros pecamos, a veces sentimos que Dios está enojado y dejamos de venir a la iglesia por vergüenza. Y nos queremos esconder de Dios como Adán y Eva. Pero ¿de quién me voy a esconder? ¿Por qué me voy a esconder del único que me ama a pesar de lo que yo soy? Dios no me ama porque yo cambié. Dios me ama y su amor me cambia, me transforma. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que conocieron al Señor? ¿Qué hizo que lo siguieras? ¿El miedo al infierno o el agradecimiento porque te amó? La gratitud. Quien quiere seguir a Dios por miedo al infierno está equivocado. Tarde o temprano se va a cansar de tener miedo. Pero el que sigue a Dios por cuanto ha sido amado, nunca se va a acabar la motivación, porque Dios es rico en misericordia y en gracia. Tú puedes equivocarte brutalmente, regar el tepache, fracasar, y aún así, Dios te espera con los brazos abiertos. Tú puedes haberte alejado del Señor, tú puedes haber vuelto a tus caminos pasados, y un día decidir venir con el Señor. ¿Cómo te recibe Jesús? Con los brazos abiertos. Y te perdona y te mira como si nunca hubieras pecado. Dios toma todo tu pecado y dice que lo entierra en el fondo del mar. Y no se acuerda jamás que le fallaste. Eso es misericordia. Esa es la gracia de Dios, que convierte al alma pecadora en un alma justificada. Que a quien está vacío le da propósito. Que a quien está roto lo restaura. Porque, mis amados, la acción de la gracia de Dios no es simplemente una mejora en nuestras vidas. ¿Tú crees que Dios murió en la cruz? ¿Cristo fue a la cruz solo para hacerte un poquito mejor? ¿Para sacar la mejor versión de ti mismo? No. ¿Sabes por qué murió Cristo en la cruz? Para hacerte una nueva criatura. ¿Alguna vez has deseado que todo se acabe y despiertes y solamente haya sido una mala pesadilla? ¿Alguna vez te gustaría volver el tiempo atrás y no haberte equivocado? ¿A quién le hubiera gustado eso? Pues ¿qué crees? Ven a la cruz. La cruz es precisamente eso. El que viene a Jesús se hace una nueva criatura. Y todas las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A nuestro Señor Jesucristo lo juzgaban por tener convivencia con los pecadores. Porque comía con las prostitutas, porque comía con los que cobraban los impuestos, con los borrachos, con los glotones. Y le decían a Jesús, ¿qué haces con esas personas? ¿Y qué hacía Jesús con esas personas? Estaba manifestando la misericordia de Dios. No aprobaba su conducta, estaba transformando su vida. En una ocasión, Jesús está comiendo en la casa de un fariseo
Y este fariseo está poniendo a prueba a Jesús. Quiere ver si es realmente un profeta. Y entra una mujer que tenía una mala reputación en la sociedad, que sabían que era una mujer impura, inmoral, y esta mujer entra arrastrándose hasta los pies de Jesús y empieza a llorar sobre los pies de Jesús. Rompe un frasco de perfume y le limpia los pies. Y con su cabello le secó los pies. Y el fariseo primero sabía quién era la mujer. Conocía su reputación. Y empieza a mirar a Jesús y dentro de sí piensa, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer y qué clase de mujer es. No se dejaría tocar los pies por una mujer de ese tipo. Y Jesús conoce los pensamientos de este fariseo y le pregunta, lo confronta y le dice, cuando yo entré a tu casa, tú no me saludaste de beso, no me diste agua para mis pies, pero esta mujer no ha dejado de besar mis pies y de lavarlos con sus lágrimas y su cabello. Al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. La pregunta aquí, mis amados, es, ¿cuánto te ha perdonado Dios? ¿Creen que habrá alguno entre nosotros que diga, a mí poquito, yo soy muy bueno y cometí poquitos errores? No, pero hay gente que cree que Dios le ha perdonado poquito. El fariseo era uno de esos. Sentía que casi nunca le fallaba a Dios y que Dios lo había perdonado poquito. ¿Cuánto estaba amando a Dios ese fariseo? Poquito. ¿Quién estaba amando realmente a Dios? La mujer que sabía todo su pecado. Y amar a Dios no es algo que yo hago con mis fuerzas. La semana pasada hablamos del amor de Dios como virtud, ¿se acuerdan? Vimos el atributo del amor. ¿Sí vinieron? En la carta de Juan, la primera carta de Juan, se nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios primero, sino en ¿qué? En que Dios nos amó a nosotros. Entonces, piensa, si la mujer que estaba con los pies de Jesús lo estaba amando, ¿qué había sucedido antes de eso? Dios ya la había amado y ella solo estaba respondiendo al amor que Dios le había manifestado. Entonces, el que ama poco ha entendido poco cuánto lo ama Dios. La gracia y la misericordia de Dios hacen que una persona pase de ser un vil pecador a un verdadero adorador. No porque lo obliga a seguir mandamientos ni requisitos, sino porque cambia su corazón a través del amor, mostrándole gracia y misericordia, y esa persona sabe que tiene una identidad y que tiene un valor, no por sus actos, sino por quien ha decidido amarle. Por lo que Dios ha decidido hacer por esta persona. Y Dios ha decidido amarte porque quiere manifestar su poder en tu vida y a través de tu vida. La gracia de Dios no te fue dada para que te quedes sentado como espectador en la vida. La gracia de Dios te fue dada para que tú seas un portador de su gracia y la lleves a otros. ¿Cuántas personas conoces que necesitan la gracia de Dios? ¿Cuántas personas conoces que necesitan urgentemente la misericordia de Dios? ¿Y tú les muestras la gracia y la misericordia en tu propia vida? Porque podemos perder de vista la gracia y la misericordia. Dios ha decidido amarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a muchas personas se les empieza a olvidar esta verdad y viven como si no le debieran nada a Dios.
Y empiezan a vivir casi como que Dios les debe a ellos. ¿Has conocido a alguien que diga, no, es que yo todavía no me quiero acercar a la iglesia porque aún no he vivido lo suficiente? Aún no he experimentado. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco muchas personas así, especialmente los jóvenes. ¿Por qué no te comprometes? Ay, usted porque ya pecó, pastor. Pero yo quiero ver qué se siente. Y empezamos a pensar que venir al Señor es estar en una jaula de prohibiciones. Que ser cristiano es, ya no puedes ir a fiestas, ya no puedes escuchar música, ya no puedes ver la tele, ya no puedes. ¿Eso es el cristianismo? No. A libertad hemos sido llamados. La gracia de Dios nos quita la esclavitud del pecado y nos hace verdaderamente libres para seguirlo. Pero cuando yo no entiendo la gracia de Dios, cuando yo no entiendo su misericordia, vivo una vida de fe completamente contraria a lo que tendría que vivirla. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. Avísenle a otros lo que pasó con ustedes. Hacer discípulos no es obligar a alguien a creer. A veces queremos convencer a la gente. ¿Cuántos de ustedes han tratado de convencer a alguien de que sigan al Señor? Y convencer es lo que tenemos que hacer. Si tú le das argumentos y le das motivos y tratas de darle razones para creer, tú no estás entendiendo lo que es la gracia. Dios no quiere convencidos. Dios quiere convertidos. Es bien diferente convencer a alguien a que alguien se convierta. Porque convencimiento, supongamos que vienes tú con tus hijos. ¿Cuántos vienen con tus hijos? Diles, si no vas conmigo a la iglesia, ¿no comes hoy? ¿Cómo van a venir? ¿Convencidos de que tengo que venir? Porque si no vengo, ¿qué? No. Hay papás que intercambian la iglesia con los permisos. ¿Quieres ir a la fiesta? Vamos a la iglesia. ¿Cómo viene? Convencido. Yo voy a la iglesia porque me van a dejar ir a la fiesta. ¿Cuántos casados vinieron hoy? A veces las esposas traen al marido a la fuerza. ¿No? ¿Quieres la bendición de Dios en mi vida? Vamos a la iglesia. Y ahí viene el marido, nada más para no pelear con la esposa, y lo acompaña a la iglesia. O al revés, el esposo, ¿quieres que te compre algo? ¿Quieres que te lleve a pasear? Sí, vamos primero a la iglesia. Y ahí viene la esposa. Eso es convencer a alguien. ¿Ese alguien ha entendido que Dios le ama? No, fue convencido con un argumento. Pero el que viene por su propio pie a escuchar la palabra de Dios, para conocer a Dios y para disfrutar de la presencia de Dios, ese alguien fue convertido. Podemos salir a tocar todas las puertas de los vecinos a preguntarle cuántos se quieren parar temprano el domingo para venir a la iglesia y cuántos te van a decir que sí. No, tienen que ser convertidos para dejar de pensar como piensan y cambiar su manera de vivir. La vida cristiana que aspira a una conducta moral no se consigue a través de convencimiento, se consigue a través de una conversión. En el mundo hay un pecado muy común, que es la inmoralidad sexual. Un infiel, pensemos en un hombre infiel, un hombre que engaña a su esposa. Tiene una manera de pensar que lo hace serle infiel a su esposa. ¿Qué es lo único que puede hacer que esta persona le deje de ser infiel a la esposa? Que la esposa se suene al amante. Que la desgreñe y la amenace. Te vuelves a parar por aquí, te mato. ¿Eso lo va a cambiar? ¿Qué es lo único que puede cambiar ese marido infiel? Que Dios le cambie el corazón de piedra por uno de carne. Que esta persona deje de ver el pecado como algo agradable y lo mire como algo terrible, como lo que es. ¿Qué va a hacer que un joven deje las drogas? ¿Que lo metas a un anexo donde lo golpeen? No, tú tienes al joven en el anexo y mientras está en el anexo no consume nada. Una vez que sale, ¿qué hace? Se pone al corriente. Todo lo que no pudo consumir mientras estaba encerrado, ahora lo va a querer consumir. Porque no es a fuerza que la gente cambia. No es por nuestras obras para que nadie se gloríe.
Es cuando las personas tienen un encuentro con la gracia y con la misericordia de Dios que una vida es transformada. Mujer, deja de tratar de convertir a fuerza a tu esposo. Esposo, deja de tratar de convertir a fuerza a tu esposa. Padres, dejen de tratar de convertir a fuerza a sus hijos. Lo que nosotros tenemos que hacer es tener el convencimiento, no de los argumentos humanos, sino de los argumentos divinos. La gracia que Dios nos dio a nosotros, tenemos que vivirla. Y así es como hacemos discípulos, dando testimonio de lo que Dios hizo en nosotros. Pero te imaginas que los papás le dicen a los hijos, vayan a la iglesia, obedezcan a Dios, y los papás se la pasan peleándose. ¿Cuántos hijos van a querer seguir viniendo a la iglesia? O los papás les dicen, ve a la iglesia para que ya no mientas, y el papá es un mentiroso. No se trata solamente de un cambio de conducta superficial. La gracia y la misericordia de Dios transforma todo lo que somos y borra nuestro pasado. Hay cristianos que siguen atorados en su pasado, mirando hacia atrás y acordándose de lo que un día fueron. Es que cuando yo tenía dinero, ¿conoces a alguien que dice eso? Es que cuando a mí me iba, cuando tenía aquel trabajo, ¿de qué te sirve acordarte del pasado? De nada. No importa qué tan bonito o qué tan feo fue el pasado, ¿en dónde está? ¿Puedes volver a él? No. Hay gente que incluso pasa por las calles en las que vivía cuando era niño y se acuerda. Ay, cuando vivía aquí. Ay, cuando iba a la secundaria. Ay, cuando no sé qué. Y luego, ¿qué pasa? Nada. ¿Tiene sentido hacer eso? No. La gracia de Dios, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Un cristiano que solo está sentado mirando la vida pasar, no ha entendido la gracia que Dios le ha dado. No ha entendido que hay un propósito para su vida. No ha entendido que Dios quiere hacer algo con esta persona. Y ahora, si Dios nos ama de esta manera, si su gracia está siempre para nosotros, si es tan rico en gracia y en misericordia, que Dios está siempre dispuesto a amarnos, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Amarlo también. ¿Qué más tendríamos que hacer nosotros? Vivir de acuerdo a esa verdad. Dios te ama. Dios está comprometido contigo al 100. ¿Y tú con Dios? Cuando una persona se compromete con Dios, deja de juzgar a los demás. Cuando alguien está juzgando y condenando a los demás, no entiende la gracia de Dios. Dios puede cambiar a cualquier persona. Imagínate, te cambió a ti. ¿Tú crees que no puede con los demás? Al difícil ya lo cambió. Claro, cuando yo me comprometo con Dios, cuando yo camino con Dios, tarde o temprano el que no quiere caminar con Dios, ¿va a poder seguir caminando conmigo? No. La Biblia dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran puestos de acuerdo? Si yo respondo y entiendo cuánto Dios me ama y cuánta gracia me ha dado, y yo empiezo a amarlo y empiezo a corresponder su amor, voy a aprender a perdonar a los que me ofenden. Voy a dejar de buscar culpables entre la gente que me rodea. Voy a dejar de pensar en mi pasado y voy a pensar en una sola cosa: nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy mi vida tiene un sentido y un propósito y yo me dirijo a un lugar. ¿A dónde te diriges? En esta parte todos van a decir, al cielo. ¿A dónde te diriges? Al cielo. Al cielo. ¿Tú tienes un propósito en esta vida, sí o no? ¿Cuál es tu propósito? Llegar al cielo. ¿Saben? ¿Sí me están entendiendo? Como que se me confundieron. ¿Cuál es tu propósito? Tener una casa. No. Tener una casa, un carro y dinero. ¿Ese es tu propósito? No, porque si no te tendríamos que matar una vez que los tengas. Ya se cumplió tu propósito. No. Tu propósito va más allá de las cosas materiales de esta vida. Tu propósito es ser como Jesús y encontrarte con Él en la otra vida. Ese es tu propósito. Si tú estás siguiendo un propósito, en ese propósito vas a tener un estilo de vida. Y va a haber gente que ya no va a querer caminar contigo.
Y eso es una realidad. A veces tenemos grandes amigos. Yo tenía, y digo tenía porque ya no lo tengo, hace poquito lo dejé de tener, un gran amigo. Nos conocimos desde la infancia y nos decíamos hermanos, no porque él fuera cristiano, pero nos decíamos hermanos de tanto afecto que nos teníamos. Nos dejamos de ver algunos años, nos reencontramos, padrísimo, nos hablábamos, pero pues obviamente en mis estados, todas las cosas que subo pues son de Dios y de la fe, y de repente él empezó a ver eso, y poquito a poquito dejó de comentarme, y poquito a poquito dejó de escribirme, y luego me eliminó, yo ya no sé nada de él. ¿Por qué? Porque no vamos en la misma dirección. Y así es con un montón de personas. Familiares te van a dejar de seguir. ¿Y qué tienes que hacer? Decir, ándele por pecador. No. Tú tienes que seguir tu camino y tener misericordia de ellos. Tal vez hoy no te están siguiendo, pero quién sabe si mañana sí. No vas a poder convivir con ellos hoy porque están en caminos distintos, pero quién sabe si mañana sí. Un cristiano no guarda rencor en su corazón. Un cristiano entiende que de él se tuvo misericordia y tiene misericordia por los demás. Un cristiano perdona y pasa por alto la ofensa, pero un cristiano no se detiene para quedar bien con el mundo. Un cristiano sigue avanzando porque está siguiendo a Jesús. Hasta en los matrimonios. ¿Qué pasa si mi esposo no se compromete? ¿Tengo que dejar de ir a la iglesia porque él no quiere venir? No, yo tengo un sentido y un propósito. Y tal vez hoy mi marido no viene, pero yo sigo a Jesús y le pido a Dios que lo salve. Y en el momento que Dios salve a mi esposo, ya vamos a poder caminar juntos. Y si Dios nunca cambia a mi esposo, ni modo, yo no perdí mi propósito. La salvación es personal. Porque a veces no entendemos que la gracia nos hace deudores. La Biblia nos explica esto. Somos deudores de la gracia que Dios nos ha dado. Dios nos ha regalado todo. Si tú aprovechas lo que Dios te dio, ¿eres deudor? No, porque usaste lo que Dios te dio para lo que debías usarlo. Dios te da dinero, Dios te da tiempo, Dios te da familia, Dios te da recursos, Dios te da oportunidades, Dios te da un llamado, Dios te da una identidad, pero principalmente Dios te dio a su Hijo en la cruz. Si tú vives de acuerdo a lo que Dios te dio y utilizas todo lo que Dios te dio para su gloria, ¿eres deudor de Dios? No, al contrario, disfrutaste su gracia. Pero si desperdicias el tiempo, los recursos, la familia, las personas, las circunstancias, el llamado y rechazas a su Hijo en la cruz, ¿eres deudor de Dios? Eternamente. Por eso nosotros no odiamos a los que no creen. Tenemos misericordia de ellos. Yo estoy disfrutando lo mejor que puedo disfrutar, a Cristo. Quien no cree se está perdiendo lo mejor que pudo disfrutar, que es Cristo. Si hoy morimos, cuando yo llegue al cielo voy a tener una recompensa por Cristo, pero Él va a tener un horrendo castigo por rechazar a Cristo. Entonces, un cristiano tiene una vida moral no porque sigue un montón de reglas. Un cristiano tiene una vida moral porque entiende que ha sido amado y ama a quien lo decidió amar. Yo amo a Dios no porque yo sea bien bueno. Yo amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Yo sigo a Dios no porque sea bien íntegro. Yo sigo a Dios porque entiendo que no hay otro lugar en el que yo pueda estar. En una ocasión Jesús estaba predicando y les hablaba de esto. ¿Cuánto sigue seguir a Jesús? ¿Cuánto cuesta seguir a Jesús? Y muchos de sus discípulos se enojaron y ¿qué hicieron? Se empezaron a ir. Y Jesús se da cuenta que todos están yendo y voltea a ver a los 12 apóstoles y les hace una pregunta llena de amor y misericordia. ¿Qué les preguntó? ¿Se quieren ir? Jesús nos dijo, ay, no se vayan, muchachos, estaba bromeando, regrésense. No, se quisieron ir. Jesús no los obliga. Y le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro respondió,
¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida. Por eso somos cristianos los que seguimos a Jesús. Porque si no lo seguimos a Él, ¿a quién iremos? ¿Quién más tiene gracia inagotable y misericordia que se renueva cada mañana para nuestra vida? Nadie. Si no es Cristo, tú y yo no tenemos nada. La vida entonces que nosotros perseguimos no es una vida de reglas, una vida de prohibiciones. La vida que tú y yo perseguimos es una vida de disfrutar el amor que Dios tiene por nosotros y de tratar de corresponderlo. Una mujer y un hombre le son fieles a su cónyuge, no solo porque es pecado ser infiel. Le son fieles a su cónyuge principalmente porque están agradecidos con Dios de lo que Él ha hecho con ellos. Un padre no se esfuerza por sus hijos solo porque digan qué buen padre es. Un padre se esfuerza por guiar a sus hijos porque está agradecido con lo que Dios ha hecho y al darle a esos hijos. Nuestra vida no es una vida de seguir ritos ni mandamientos. Es una vida de gratitud, de amar a quien ya nos amó, de amar a quien nos sigue amando y de amar a quien nunca nos dejará de amar. No importa lo que pase, no importa lo que vivas, nunca te dejará de amar.